Buenas tardes. Quiero introducir a nuestros panelistas. En primer lugar, a Fernando Silva, gerente general de Minera Rafaela. Bienvenido. En segundo lugar, a Dominique Duffy, gerente de operaciones de Mandalay Resources. Y a Daniel Oquetó, que tuvimos el placer de escucharlo recién haciendo su presentación del proyecto fotovoltaico en la zona de Arica. Estamos viendo un proceso de evolución del mercado eléctrico, un proceso de mayor fragmentación, de mayor nivel de número de participantes, que eso obviamente abre nuevas oportunidades a los grandes consumidores y también a los pequeños y medianos, como son las mineras de tamaño pequeño o mediano, como son los que están aquí junto a mí. Y quería partir con una pregunta a los tres. Quizás Daniel ya nos respondió en su muy buena presentación. Y tiene que ver de cómo enfrentan sus necesidades energéticas, pasando de un mundo, de un mercado más bien concentrado en tres grandes generadores y empresas distribuidoras a un mayor número de participantes que hoy día están entrando al mercado chileno, tanto en el SIC como en el SIN, producto del desarrollo de energías renovables. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo enfrentan ustedes la estrategia de contratación de suministro, teniendo en cuenta tanto las presiones de costo, seguridad y plazos que van alineados con los plazos o niveles de reserva o duración de las reservas mineras que ustedes tienen? Fernando. Bien, vamos ordenadito. Mira, respecto de la reserva, lo último que tú decías y respecto a el foro que hubo antes, en general, la empresa minera, aunque seamos chicos, tenemos un buen nivel de reserva y si no, de recursos, que yo creo que van bien más allá de lo que son los requerimientos, los contratos de energía. O sea, si uno mira la historia de las minas en Chile, tenemos teniente acá a cumplir 110 años, y aunque seas chico, tú tienes largo aliento, además que en el tiempo se desarrollan nuevas tecnologías, de manera tal de que tú puedes trabajar con leyes más bajas, así que en ese sentido pueden estar tranquilos porque hay metal, hay mineral, somos un país minero. Respecto a la estrategia, bueno, en el caso de nosotros somos una pequeña mina, muy pequeña, somos parte de la pequeña minería de Chile, sin embargo somos los más grandes los chicos, que no es mucho tampoco, pero actualmente, y fue muy interesante para mí escuchar la presentación de Andreas, porque nosotros lo que hacemos es generar energía, diésel, a través de diésel. Y nosotros no tenemos planta procesadora en este minuto, entonces lo que generamos es para necesidades de campamento, oficinas, y también generación de aire comprimido y otras cosas dentro de la mina. Entonces, nosotros hoy día realmente no nos planteamos mucho la inquietud de cómo resolver eso. Sin embargo, hemos desarrollado un proyecto que nos ha permitido mejorar un poco el desempeño de la mina, y el proyecto que nosotros buscamos, encontramos e hicimos fue a través de energía solar, digamos, procedimos a iluminar la mina completamente. Entonces, a través de una chimenea vertical, hicimos todo el proyecto y logramos iluminar la mina, lo que al fin del día el beneficio tiene que ver más por trabajar en un ambiente iluminado, por reducir los riesgos de seguridad de los accidentes de la gente. Y después de eso nos tentamos y teníamos todo un sistema de bombeo dentro de la mina, que también hicimos lo mismo, a través de los paneles solares. Estamos en proceso, en realidad no hemos terminado. ¿Cómo se llama? Poder hacer que sea todo el bombeo, digamos, a través de energía solar y nos aliviamos una serie de problemas. Eso es lo que tenemos nosotros, no tenemos más estrategia que eso en esta etapa. Quizás en la etapa siguiente pueden haber otras cosas. Dominique. Bueno, en relación a Mandalay Resources, obviamente, he escuchado mucha gente mencionarlo hoy, desde los proveedores, los bancos, las empresas mineras y Rafael ahora, que todo depende de las reservas de la operación. Entonces, para nosotros, nuestra estrategia
ha dependido 100% de la vida de mina que hemos tenido. Hablando de nuestra operación en el sur de Chile, en Patagonia, ha tenido una vida corta y siempre añadiendo año tras año un poco de reservas. Las decisiones siempre estaban basadas en cuánto tiempo tiene para amortizar la operación, amortizar el proyecto. Entonces, allí todo dependía hasta el punto cuando pudieran hacer la inversión, que en esta región era un estudio bien rápido, siendo Patagonia es eólico. Hay la opción también de hídrico, si pudimos encontrar una vida más larga de la operación. Pero todo está basado en la vida de mina para nosotros. En el norte estamos desarrollando un proyecto nuevo también, de infectabilidad. Con eso, siendo infectabilidad, obviamente los ojos están abiertos completamente. Hay muchas opciones para nosotros y hoy en día hay muchas empresas llegando a Chile para dar ayuda, ver las alternativas, los 3 renovables, los híbridos y obviamente la alternativa preferable es que puede conectarle al grid, pero también conjunto con eso hay las opciones y siendo donde estamos allí con este proyecto, es hablando, es estudiando para ver cuál es la mejor opción económicamente para Mandalay. ¿Se escucha, cierto? Sí. Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta sí. adicional? ¿Tú podrías contar más o menos, digamos, el rango de ahorro en el costo energético que lograron? Importante. Bien importante. ¿Ya? Es un porcentaje bastante relevante. Como dije, nuestra estructura de costos se benefició bastante y por lo tanto volvimos a ser de alguna manera competitivos. ¿Ya? Como somos minería no metálica, somos el tercer productor mundial en lo que hacemos, pero en el marco de la minería chilena somos una empresa chica, no comparable con la minería del cobre. Desde ese punto de vista, por supuesto que fue una mejora, ¿ya? Y nos quedó gustando, no te lo puedo negar. Pero es sumamente sacrificado, o sea, no es una estrategia viable para una empresa minera mediana o chica si no está asociado con alguien, tanto en la iniciativa del proyecto como en la ejecución misma, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, para viabilizar una ampliación dependemos de la empresa que nos genera, ¿ya? Y para la empresa que genera, independiente de que el discurso solo sea que es un proyecto de sustentabilidad y responsabilidad empresarial, yo creo que comercialmente sí es importante, porque además provoca que ellos puedan cumplir con los requerimientos normativos y regulatorios de ingresar cierto porcentaje de la energía que generan al sistema interconectado, en este caso del Norte Grande. Entonces, a modo de resumen, es una estrategia viable la que nosotros pensamos también a futuro de ampliarnos y ojalá que los requerimientos energéticos de nuestra planta sean cubiertos completamente por energías renovables no convencionales, pero siempre y cuando tengamos un buen socio. Si no es así, no es viable. Bueno, sigamos con una segunda pregunta. Vamos a ir alternando para hacerlo un poco más dinámico. ¿Cómo ves tú, Fernando, enfrentar nuevas opciones energéticas en el futuro? Digamos, tú ya lo contaste recién, pero si vinieran cosas más innovadoras, ¿cómo las enfrentarían una empresa como la tuya? Bueno, nosotros quizás lo que tenemos como interesante es que tenemos mucho potencial. Entonces, hoy día somos chicos y hoy día en el corto plazo nosotros lo que estamos viendo adentro de la mina es, por ejemplo, bueno, toda la energía que se necesita, que sería lo que dije recién, aire comprimido. Queremos que sea generación diésel, o sea, renovable, ojalá. Incluso, por ejemplo, los SCOOP, que son los equipos que tú cargas el mineral, también desearíamos que sean eléctricos, de manera tal de que nos evitásemos el problema del diésel, que en realidad el diésel es bien complicado no solo por el costo, por el traslado, por el almacenamiento, sino que la logística y la continuidad de operación, o sea, es complicado. Quisiéramos todo, ojalá dejarlo eléctrico y olvidar el problema. El futuro lo vemos, nosotros pretendemos construir una planta, creemos que hemos trabajado mucho en aumentar las reservas, por eso que yo hablo de reservas y recursos muy tranquilo, porque nosotros hoy día tenemos
con las reservas que tenemos, que hemos encontrado, tenemos una vida útil de 350 años. Es bien loco porque la producción nuestra es muy pequeña hoy día. Entonces, estamos muy tranquilos. Nosotros, la etapa siguiente va a ser una planta de flotación, probablemente, y ese tipo de cosas. Nosotros hemos sido bien inquietos en buscar tipo de tecnología, manejar el tema de la energía. No solo tomamos lo que venga del mercado. Y en eso, aprovecho de hacer un comentario, creo que hay un problema en toda esta reducción de energía, porque si uno ve, la industria minera le entrega a los proveedores todos los beneficios que puedan generar o producir a partir de estos temas de energía. Y no se hacen cargo de nada, no se hacen las mineras cargo muy pocas mineras se hacen cargo del avance tecnológico, la inversión, el desarrollo, etc. Creo que eso es muy malo, porque además uno puede pensar de que el proveedor tiene sus necesidades también, entonces es bien jodido. Nosotros pensamos en el futuro que el arranque mineral debería dejar de ser perforación de tronadura. Pensamos que debería ser excavación continua, con equipo tipo TBM o similar. Creemos que también la molienda a lo mejor no debiera seguir siendo a través de molinos, debiera cambiar. También creemos que el transporte debiera ser diferente, deberíamos ser medio hidráulico, medio acuoso. Entonces, estamos tratando de empujar eso y en la medida que nosotros podamos encontrar aliados, ¿no es cierto? Porque no todo se puede hacer solo, vamos a crecer y a lo mejor va a ser un buen bastión para crecer más rápido. En la medida que tú encuentres un buen socio que te resuelva o que en conjunto resuelva los problemas de energía, va a poder avanzar más rápido. Gracias. Dominique, ante nuevas alternativas energéticas, ¿cómo se plantearían ustedes o qué desafíos o problemas ven necesarios resolver para poder abordar nuevas alternativas a lo tradicional que vienen haciendo? Un poco, ¿qué les gustaría poder anticipar de manera de embarcarse en un proyecto de alternativas de suministro? Sí, bueno, siendo un pequeña minería y para hablar para toda la industria aquí, el problema para este tipo de proyecto que ve es falta de profesionales, quien sabe de este tipo de cosas en empresas minerías. En una empresa minera, la persona manejando eso en un faena será un ingeniero de minas, un geólogo, un metalúrgico. Entonces, el tema de energía para la faena siempre es un cosa secundario. Y los profesionales empleados dentro de la empresa generalmente no saben tanto de las alternativas que hay allí en el mercado y cuáles alternativas hay para avanzar. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, etcétera, el fin del año, siempre las cuestiones son qué tenemos que hacer en la planta, cuántos camiones tenemos que comprar, etcétera. Entonces, no hay mucho vista de este tipo de mejoramiento en la operación. Entonces, sin tener la gente quien entiende este problemas en mejoramientos, la primera etapa es sobrepasando eso. Sobrepasando eso es encontrando la gente quien pueda hacer el proyecto, que generalmente no va a encontrar en las empresas mineras. Entonces, es hablando con los proveedores. Aquí en esta sala hay mucho aquí quien puede ayudar con eso. Entonces, este es el primero etapa. Y el segundo es convenciendo la casa matriz muchas veces los beneficios de este tipo de operación. Que todavía no hay mucha confianza en energía renovable, porque muchas veces se ve que hay una inversión de capital grande, pero todavía tiene que seguir con la generación tradicional de diésel. Entonces, el tema de la confianza es un otro problema. Para el tema logística, haciendo el proyecto, cuando ha pasado estas primeras dos etapas, hoy en día no hay mucho para preocuparse. Los proveedores están aquí, los proyectos están bien avanzados en todo el mundo. Hay mucho de este tipo de proyectos, entonces no hay mucho
preocupación que pueda hacer este tipo de proyecto. Pero aquí en Chile también un otro problema es la burocracia. Obviamente si tiene un proyecto hoy en día listo para iniciar, puede ser 3 años antes que tiene todos los permisos ambientales, si es más que los 3 megas. Si tiene los terrenos, si tiene que negociar con bienes nacionales. Es bien complicado aquí en Chile y este es uno de los grandes problemas que ya estamos enfrentando. Ok, gracias. Daniel, quizás dejando de lado el tema institucional que acaba de mencionar Dominique, ¿qué otras lecciones importantes rescatas del desarrollo de la primera etapa y que piensan anticipar en la segunda y quizás pensando más grande en una mayor penetración de renovables en el mercado eléctrico, sustituyendo generación fósil que si bien es bastante estable, su potencial de crecimiento tiene una menor aceptación social que lo que hoy día por lo menos estamos viendo en las energías renovables? Bueno, yo creo que lo principal son lecciones empresariales, ¿ya? Que son las más dificultosas, porque sin ser absolutamente entendido en este tipo de industria, uno se mete tratando de encontrar una solución orgánica, porque no solamente se refiere a la estructura de la empresa y a su funcionamiento, a su operatividad, que sea relativamente competente, sino que además a enfrentarse en el fondo a un mundo de regulación que tiene que estar acorde con la realidad y con la viabilidad de estos proyectos. Claramente, una gran lección que nosotros aprendimos fue que hay muchos organismos a los cuales hay que llevarle el trabajo hecho, ¿ya? Porque no tienen la idoneidad ni la capacidad para entender la envergadura de un proyecto, lo que implica o el impacto que genera en una empresa y también en paralelo el impacto positivo que genera en la sociedad. Porque finalmente cuando tu operación está permitiendo que exista un porcentaje relevante de menores emisiones de CO2, estás contribuyendo a que tu operación sea más sustentable, ¿ya? Y yo creo que finalmente el foco que uno debe darle a esto, y eso creo que es la gran lección que nosotros aprendimos al final del proceso, el foco tiene que ser la consecuencia, un beneficio comercial y de competencia para la operación. Pero lo primordial es generar un ambiente de sustentabilidad en tu empresa que es sumamente valorado y que permite que después cuando tú buscas una ampliación tengas las puertas más abiertas que la primera vez. Porque es muy difícil, y hoy día ya sabemos cuál es el contexto, especialmente en el país, es muy difícil creerle al empresario, sea grande, mediano o chico, que quieren satisfacer una necesidad no solamente comercial, sino que también de responsabilidad social, como fue en el caso de nosotros. Cuando ya se ven los resultados, y claramente son tangibles, creo que las puertas se abren más. Y creo que esa es una lección que aprendimos y que la vamos a tener bastante en consideración para lo que venga. Fernando, tú estabas comentando de ideas de innovación y en distintas áreas de la producción minera y de logística. Pero pensando quizás en energía renovable, dado el foco más bien productivo versus lo anexo, ¿cuál sería el modelo de negocios preferido para una empresa como la tuya en desarrollar suministros en base a energía renovable? Mira, el modelo siempre, cuando uno es chico hace mucho las cosas solo, no hay espacio para mucho, digamos, ¿eh? Pero en la medida que por supuesto tú vas creciendo, se pueden incorporar otros actores. Indudablemente cualquier actor que a uno le introduzca un beneficio, que tenga la componente económica, que tenga la componente social, de continuidad, de logística, va a ser bienvenido. Y obviamente va a tener que ver un beneficio económico, ¿no es cierto? Porque lo contrario va a ser más complicado.
Yo ahí haría un llamado a los actores aquí, porque yo lo que escuché en la mañana es que las mineras grandes no están muy contentas, están viendo que le están quedando un pedazo grande de la torta. Entonces, yo creo que no hay que tener, no hay que ser muy ambicioso, o sea, hay que generar buena rentabilidad, pero entender de que el negocio es un negocio minero y no de energía. Un poco grandes mineros ilustres, eh, dirigentes chilenos lo han dicho, o sea, un poco lo que decían en la mañana, nosotros decían este es un negocio de agua y tenemos su producto el cobre. Entonces, el negocio es el negocio. Entonces, si tú, ¿qué es lo que ha generado esta necesidad hoy día? Es que realmente los costos de energía están por las nubes hace un buen tiempo y ha generado toda esta cosa porque no tiene sentido que un proyecto no sea viable por los costos de energía, que tu rentabilidad esté neteada porque la energía está muy cara, ¿te fijas? Entonces, yo creo que la medida va a haber espacio para todos, la minería es inmensa, la minería, todos entran, pero hay que tener una expectativa para cada uno de los componentes razonable y de acuerdo al mercado. No se puede pensar de que el proveedor de energía va a quedarse con un porcentaje importante de la utilidad, porque si es así, el proveedor de los camiones va a pensar lo mismo, el proveedor de los molinos lo mismo, y al final no va a quedar espacio para nadie, no se va a hacer minería. Pero en la medida que haya una buena concepto de asociatividad con un beneficio legítimo y genuino, porque es así, nosotros por lo menos vamos a estar felices de ir acompañados con cualquier compañía. Dominique, bueno, en un mercado más competitivo las rentabilidades terminan siendo más normales. Y eso quizás es uno de los aportes de los nuevos actores que están entrando al mercado chileno, digamos, de un mercado concentrado en los dos grandes sistemas, que hoy día vemos que hay un trasvasije y una entrada de nuevo que son más competitivos, obviamente los precios se empiezan a normalizar y las rentabilidades también. Y en ese sentido, Dominique, siendo que la energía, el suministro de energía tiende a normalizarse, o los costos del suministro de energía tienden a normalizarse hacia el futuro cercano, la licitación de distribuidoras demostró precios 30% más bajos que la licitación anterior, y obviamente eso genera un cambio en las expectativas de precios de los principales consumidores, o de todos los consumidores. ¿Cómo ves tú, siendo que el problema de suministro energético, que hay otros problemas, pero de suministro energético vía energías renovables y vía nuevos actores tiende a normalizarse? ¿Cómo ves tú el desarrollo o el consumo, el crecimiento de la demanda energética de la pequeña y mediana minería hacia adelante? O sea, si tomamos como supuesto que el suministro ya no es un problema, sino que se va a ir resolviendo, ¿cómo ven ustedes que sus planes de expansión ya no van a estar restringidos por el suministro energético? ¿Cómo ves tú el crecimiento de esa demanda? O sea, mire, la demanda desde ahora en adelante en Chile, obviamente, tiene que enfocar en energía renovable. Y nosotros, nuestro fan en el sur es completamente diesel ahora. Entonces, para nosotros, cualquier expansión, obviamente, el principal enfoque donde queremos ver es renovable, energía renovable. Y que yo pueda ver la mayoría de las empresas pequeñas mineras que están iniciando de nuevo, están integrando mucho más renovable porque obviamente es un tema de costo. Si está iniciando un FENAN nuevo, tú vas a tener mucho más vida, y hemos visto recién con Siemens cuánto es la diferencia, el plazo de amortización para un proyecto que en primera vista se ve autocapital, pero en realidad la porcentaje que de sus gastos total de operación, que son energía, obviamente estos proyectos pueden pagar por sí mismo muy rápido, estamos viendo. Entonces, nosotros todos nuestros proyectos para el crecimiento están pensando en tener un porcentaje de energía renovable. Una última pregunta, Daniel. Ustedes se asociaron con un generador establecido, digamos,
Si te asociaras con un nuevo generador quizás más enfocado en renovables, ¿cuál sería tu consejo o tu requerimiento para ese actor? Mi consejo sería básicamente, primero, chequear que se den las condiciones geográficas, que no son menos importantes, porque quien se asocie tiene que tener una posición que a ti te permita también hacer viable un proyecto. Nosotros teníamos, en el caso de nuestra planta, teníamos a 5 kilómetros hacia el altiplano una subestación eléctrica que es de propiedad SL, que se conecta al sistema interconectado y por lo tanto era bastante viable hacerlo. Desde ese punto de vista no puede llegar cualquier socio, ¿ya? Son bastante limitadas las opciones, especialmente donde se ubican los proyectos, ¿ya? Quizás para otro tipo de proyectos de energía renovable existan más opciones, pero por lo menos en el caso nuestro son más limitadas. En el hipotético caso que uno no estuviera en esas condiciones, yo creo que lo principal es la confianza y la transparencia entre las dos personas entre las dos empresas que se asocian, ¿ya? Porque básicamente la retribución viene por ambos lados. Representa para un lado, en el caso de la minería, una contribución a su operación y por otro lado también una contribución social, sin duda. Eso yo lo remarco porque lo hemos vivido en carne propia. Y para la generadora también involucra participar en un ámbito que no le es usual, ¿ya? La generadora o la distribuidora generalmente hacen su pega, que es esa, generar, distribuir y cobrar. Cuando son capaces de ampliar su espectro, y esto corre para cualquier socio estratégico que ofrezca una generación o una distribución, le entregan un valor agregado sin duda al proyecto y además a la operación conjunta de, en este caso, una planta fotovoltaica o una termosolar o lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. Nos damos por concluido el panel. Adrián.